divino con la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Hoy vamos a hablar de el principio. El principio. El principio. Ya viste, esto es todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo se originaron estas catequesis? De las que hemos prometido que íbamos a hablar. Vamos a hablar de dos principios. El principio de las catequesis y el principio al que nos remiten las catequesis. Sí, vamos a ir empezando a tirar del hilo Tira. hasta llegar a un lugar que realmente... Eso, pasamos a Antonio de Paolo. Nunca habríais pensado que podríais llegar. Dicho lo cual, ¿quién explica cómo empezaron las catequesis de Juan Pablo II? Digamos, el contexto que valdría la pena contar es que en el año 68, Pablo VI escribe un texto precioso que es la Humane Vitae, que es una reflexión sobre la sexualidad humana y el matrimonio, en un contexto en el que la revolución sexual había lanzado sobre todo la anticoncepción como una gran medida para evitar los embarazos y permitir el sexo libre. Y entonces esta encíclica Humane Vitae, que está llena de riqueza y la recomiendo vivamente para que la lean, para que la estudien, causó una enorme conmoción. Fue muy mal recibida, tuvo muchísimos detractores. Pero muy mal es muy mal. Muy mal. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en medio de la iglesia, sí. En fin, la cosa fue compleja. Ciertas iglesias protestantes ya estaban a favor de la anticoncepción y entonces hubo un revuelo muy grande. Y en ese momento, Karol Wojtyła era cardenal y ya empezó a pensar la necesidad de ir al principio, la necesidad de una reflexión profunda sobre el matrimonio y la sexualidad. Y por eso empieza a pensar en escribir un libro que será Amor y Responsabilidad, una de sus primeras reflexiones. Y después, cuando ya es pontífice, ¿qué pasó? Que nos lo contabas la otra vez. Sí, lo que decía es que todo lo que él ha ido pues reflexionando, pero también viviendo. Juan Pablo II, desde que empezó a ser sacerdote justo después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a tener mucho contacto con los jóvenes, con parejas de novios, casaba un montón de novios, y entonces ya muy al principio de su vida de párroco dice que me enamoré del amor humano, ¿no? Entonces está como fascinado por este amor humano, que no por ser sacerdote uno deja de ser humano, ¿no? O sea, vive el amor humano pues de otra manera, ¿no? Al final, el amor humano, como decía, o sea, cuando se vive en este plan divino, pues es algo maravilloso, esto que nuestra Macarena va buscando, ¿no? Y entonces, pues... Fíjate que ahí tenemos a Macarena que va buscando el amor humano, pero Macarena que va teniendo líos por todos los lados. Y es un poco lo que, en el momento en el cual nos encontrábamos, ¿no? Hay un anhelo de amor, pero te están ofreciendo atajos y rápidamente utiliza el sexo como tú quieras, haz lo que tú veas. Y en ese contexto un poco de acabar las cosas rápidamente, San Juan Pablo II dice, vamos a pensarlo, vamos a pensar qué es esto y a qué me está llamando el sexo. Exacto, y entonces por eso él dice, voy a explicar lo que, con las catequesis, voy a explicar lo que Pablo VI intentó explicar y que fue tan mal recibido. Y entonces se tira pues 4 largos años, miércoles por miércoles más o menos, hubo 2 interrupciones, explicando en qué consiste este amor que realmente anhelamos y deseamos, y no un amor pues así como digamos libre, ¿no? Que nos han vendido. Superficial. Y pasajero. Eso es lo que empieza. Utilitarista. Sí. Y entonces San Juan Pablo II se remonta a otro principio. A otro principio. Y decimos esto porque si tenéis las catequesis, por ejemplo, en este libro, ¿no? Que tiene aquí Mariano, pues aquí están pues de la primera a la 23, me parece. A la 23 y hay 129, multiplicar. O sea, la primera es la del 5 de septiembre de 1979. ¿Sí? Exacto. Entonces él... Lleva Juan Pablo... Perdón por la confianza. San Juan Pablo II... menos de un año. Fue elegido el 16 de octubre del 78. Pues en septiembre siguiente ya empiezan las catequesis, ¿no? Y entonces él... como si tuviera prisa, ¿no? Que no me va a dar tiempo, que no me va a dar tiempo. Y empieza con eso. Empieza con lo importante, con lo urgente, con lo esencial, ¿no? Y entonces nos sitúa en un episodio del Evangelio
en el que los fariseos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta. Exactamente, se le acercaron unos fariseos con propósito de tentarle y le preguntaron: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? ¿No habéis entendido que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Y dijo: por eso dejará al hombre al padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, termina el Señor diciendo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, los fariseos le replican, le responden: pero entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio al repudiarlo? ¿Por qué se permitía en el pueblo judío el repudio? Y entonces, díjoles él: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Entonces los remite al principio, a la raíz del amor humano, ¿no? Que está en aquello que Dios ha querido para el hombre, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos del marco, ¿no? Exacto. Es decir, ellos le preguntan: ¿puedo separarme de mi mujer? Y él te dice: a ver, mira el marco. El marco es el principio. Y pero Moisés me dejaba. Digo, ya, pero porque eres un cafre. Por tu dureza de corazón. Por tu dureza de corazón. Y ahí vamos al principio. Exactamente. Juan Pablo II dice, a ver, Jesús está apelando 2 veces al principio, o sea, no es que sea una cosa así como, ay, mira, voy a decir esta palabra, y los judíos sabían muy bien que este principio es volver al Génesis, ¿no? Porque de hecho esta palabra que dice luego, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, está en el Génesis, en el capítulo 1 o 2, no me acuerdo, pero está ahí, al principio, ¿no? De manera que dice, vamos a volver a tal y como Dios pensó al varón, a la mujer, el matrimonio, el amor, el cuerpo, en el origen, ¿no? Creo que en el fondo es lo que vos decías el otro día, ¿no? De poner la conversación en otro nivel, de poder plantear la cuestión del divorcio en un nivel muy superior, muy profundo, muy, diríamos, radical, en el sentido de volver a la raíz, ¿no? Aquí este no tiene raíz, pero raíces. Bueno, parece que no. Está muerta, por eso está muerta, porque no tiene raíz. Exacto. No ha ido al principio, Y esas preguntas que le hacen los fariseos son perfectamente posibles de hacérnoslas hoy con otras situaciones, ¿no? Porque él le preguntan por el divorcio, pero hoy podríamos preguntarnos, ¿es posible las relaciones antes del matrimonio? ¿Es posible la unión entre dos personas del mismo sexo? No, si ahora salimos a las Ramblas, sí. Estamos en Barcelona, y preguntamos esa misma pregunta, ¿es posible separarse de tal? ¿Qué nos contestarían? Pues podríamos contestar desde muchos niveles. Al final siempre es, ¿y por qué no? Si se siente, si no se siente, y entonces el Señor los pone en un marco, como decíamos antes, en un marco mucho más profundo. Hay que volver a la raíz, hay que volver a lo que los griegos llamaban el arjé, que es esa misma palabra que aparece al comienzo de la Sagrada Escritura, ¿no? En el principio Dios hizo el cielo y la tierra, y entonces también el Señor vuelve a tener otra mirada, a ponerse en otro nivel, a ponerse unas gafas que permita ver las cosas con mayor profundidad. De algo clave. En realidad estamos hablando de qué pasa cuando ya mi mujer me cansa o mi marido me cansa. Entonces significa en realidad que el amor se puede acabar. Y claro, esto es algo como muy peligroso, ¿no? Si el amor se acaba en función del azar, joder, un día te despiertas al lado de una mujer y dices, ¡oh! ¡Ya no la quiero! Podría ser dramático. Por eso no es solamente lo que tú sientes, lo que tú ves. No, es que hay un principio que da un sentido a todo eso. Para no vivir desde, oh, se ha acabado el amor. ¿No? ¿Cuántas veces se ha acabado el amor? ¿El amor se acaba? Porque si realmente el amor se acaba, todos tenemos un problema. Pero en el fondo, el deseo que tenemos, ese deseo que tiene Macarena, ese deseo es un deseo de felicidad y es un deseo de plenitud permanente. Entonces, tenemos que intentar ver esos dos niveles, ¿no? De cómo
la atracción que sentimos por bienes pasajeros, en el fondo esconde un deseo de felicidad profunda. Y a veces la esclavitud del propio ego que nos hace pensar solamente en nosotros y buscar siempre alguna excusa para actuar de una u otra manera. Por eso que podemos leer el texto en el que... ¿Qué dice San Juan Pablo II? Nos dice, por ejemplo, el punto 4 de esa audiencia. Atención, sí. Vamos a leer por primera vez palabras de San Juan Pablo II. No, la ha leído el Evangelio. Solo el Evangelio. Sí. Vale. Entonces, que es un poco lo que planteabas vos antes, ¿no? Que dice, sin embargo, esta expresión significativa desde el principio, que como dijo Mónica, repetida 2 veces, induce claramente a los interlocutores a reflexionar sobre el modo en que Dios ha plasmado al hombre en el misterio de la creación. O sea, nos lleva a pensar qué es lo que Dios ha querido para el varón y la mujer, para entender correctamente el sentido normativo de las palabras del Génesis. Y dice, y esto es tan válido para los interlocutores de hoy como lo fue para los de entonces. Es decir, que esto es una palabra viva que sigue interpelándonos y sigue haciéndonos que viene a decir, volver al principio. No me preguntes qué tienes que hacer, sino pregúntate quién eres. Exacto. Exacto, o sea, a mí lo que la palabra principio, como hemos dicho antes, o sea, no es solo el principio así temporal, ¿no? Sino como ese fundamento y ya que el año pasado estudié un poco de griego, aprovecho, ¿no? Porque este argé, ¿no? La palabra principio, argé, para los griegos significaba, o sea, también lo que... O sea, es el gobierno, o sea, lo que, de hecho, monarquía, ¿no? Monos y arge, monarquía, o sea, es el gobernar. Quiere decir que hay como unas leyes que existen desde el principio y que no nos las inventamos nosotros, sino que ya están allí y que gobiernan el universo. O sea, por ejemplo, la ley de la gravedad, pero también hay unas leyes que gobiernan el amor. O sea, que el amor no es lo que yo quiera, lo que yo me imagine, lo que me apetezca, ¿no? Lo que me sea más cómodo, sino que hay unas leyes desde el principio, arjé, que dan forma al amor, ¿no? Y que están ahí. En la naturaleza, por ejemplo, esto nos es muy fácil de ver, ¿no? O sea, la gravedad, pues es una ley que existe y si la quieres comprobar, pues saltamos por la ventana y la verás. El agua, o sea, el agua es muy difícil, o sea, pararla, pues porque, ¿no? Y tiene sus leyes, cuando cae una gota, pues va corriendo por la, no cae al azar y va por donde quiere, ¿no? O sea, hay unas leyes. Entonces, en el amor, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora y es la pregunta que le hacen los fariseos, hay un arjé, hay un principio, hay unas leyes, y en esas leyes es donde vamos encontrando esa... ¿Qué? Esa plenitud. Entonces, este señor que se ha levantado y ha dicho, ¡ah! Ya no quiero a mi mujer. Bueno, es que a lo mejor, o sea, no ha ido como comprendiendo. La diferencia es que mientras la gota de agua, o mientras el fuego quema, o mientras los cuerpos se atraen de una manera necesaria, el corazón humano es libre. Y entonces no seguimos siempre la ley y buscamos hacer nuestro capricho. No nos comportamos como Dios nos ha pensado, como Dios nos ha querido. Es que las leyes continúan existiendo, pero yo desde mi libertad digo, me da igual, o sea, me da igual. Entonces yo me quiero cambiar la ley, pero ¿sabes qué? Si vas cambiando esa ley te garantiza la felicidad, una vida en plenitud, una vida con propósito. Si tú te haces la ley a tu medida, obtendrás otra cosa, pero no obtendrás esa felicidad a la que estás llamado, ese anhelo que tiene tu corazón. No sigue las leyes, no sigue esa ley del amor humano y por eso no encuentra la felicidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? Es lo que nos pasa a nosotros, que normalmente nos buscamos a nosotros mismos. ¿Y por qué no seguimos la ley? Yo creo, bueno, en el Evangelio lo dice, por la dureza de corazón, ¿no? O sea, dice, bueno, os buscasteis esta escapatoria por la dureza de vuestro corazón. Pero yo, o sea, un poco, claro, la lógica de hoy es, y no sé si la de antes, pero si quiero, o sea, si a mí se me ocurre otra manera de amar, y quiero y puedo, ¿por qué no? ¿No? O sea, ya está, y no hay más, manera, o sea, ¿cuál es la manera de pensar? O sea, si esto
creo que me hace feliz, me hace sentir bien, me es útil, me es placentero, pues ¿por qué no, no? Y entonces, volviendo un poquito a lo de Pablo VI, entonces Pablo VI aparece como el aguafiestas, ¿no? Como diciendo, oye, cuidado, porque si tomáis estos otros principios, vamos a decirlo así, ¿no? Y no los principios auténticos, esto luego va a tener consecuencias, ¿no? Y entonces, claro, aparece como un aguafiestas, porque en ese momento, es verdad, o sea, te parece fantástico, o sea, ¿por qué yo me voy a tener que ceñir a cosas que me cuestan, ¿no? O sea, no decimos que no sean complicadas, pero entonces yo intentaba poner un ejemplo y investigué algo que usamos hoy y que nos es súper útil y súper cómodo, que es, por ejemplo, el plástico, ¿vale? El plástico, o sea, imaginaos la vida sin plástico. Por ejemplo, vida sin plástico. Aquí misma. O sea, sería mucho más incómodo, o sea, sería mucho más, tendríamos que, no sé, hacer muchas más cosas, o sea, nos daría mucho más trabajo, pero imaginaos, entonces investigué quién inventó el plástico, ¿vale? En el 1860 me parece un tal Backel, que es la baquelita, que es el precedente del plástico. Imaginaos que en ese momento, claro, wow, se te facilita cantidad la vida, y alguien dijera, no, pero es que imagínate el plástico, entonces dentro de 100 años va a dar muchísimos problemas, va a estar todo contaminado, vas a tener problemas de estos de, ¿cómo se llama? Medioambientales, pero también nos afectan a nuestra salud, y le hubieran dicho, pero ¿qué dices? ¿Pero qué aguafiestas? ¿Pero de qué vas? Tú no sé qué. Bueno, pues ese aguafiestas de entonces, esas profecías se han cumplido, y ahora pues a ver quién quita el plástico. Entonces, pero si en ese momento lo sabíamos crear, el plástico, y lo podíamos usar y nos ha hecho mucho más cómodo, pues lo uso. Y con la sexualidad o con el amor, como lo queréis llevar, igual. Si es más fácil, es más placentero y más cómodo, ¿por qué voy a seguir reglas? Bueno, pero es que esto tiene consecuencias y entonces, bueno. Por eso, para responder esta pregunta, hay que subir a otro nivel. No podemos contestarla desde el si quiero y puedo, ¿por qué no? Sino, ¿quién eres? ¿Y qué estás llamado a ser? Y ese sería el nivel desde el que... o sea, volver al principio, pero no al principio, no, al principio. El principio que gobierna todo. Volver a las raíces, como dice el Papa, dice, hay que dirigir la atención a las raíces profundas de las que brotan este tema, las raíces profundas. Y eso es lo que nos cuesta bastante hacer, nos cuesta pensar las cosas desde esa profundidad. Pues si te parece, pues es más, en el próximo capítulo... ¿seguimos? Hablamos de las raíces. O sea,